En el silencio sepulcral del convento de Santa Clara, en Maine, una sombra oscura se ha ido deslizando a través del tiempo. Desde 1895, más de 300 huérfanos desaparecieron sin dejar rastro, sumidos en un misterio que se ha mantenido oculto durante más de un siglo. Pero ahora, archivos recién descubiertos revelan una impactante verdad. Detrás de los muros de piedra caliza y los arcos góticos operaba una red de tráfico humano disfrazada de caridad, orquestada por la temida Madre Superiora Mary. Agnes y un médico local, cuyas manos llevaban tanto el juramento de Hipócrates como el peso de innumerables secretos. Los primeros indicios de desapariciones comenzaron a inquietar a la comunidad, que incluso susurraba sobre un comportamiento extraño entre las novicias y las hermanas. ¿Qué pasaba realmente tras las puertas de aquel convento? Fue solo el inicio de un horror que se intensificaría con cada capítulo de esta historia. Documentos financieros hallados en los archivos de la diócesis revelaron flujos de dinero que insinuaban una complicidad inquietante con la élite local, sugerencias de favores oscuros con familiares de poder. Mientras los niños, considerados como meros objetos de valor, eran sometidos a experimentos médicos inhumanos en nombre de la ciencia, una niebla de silencio se cernía sobre el lugar. Comunidades enteras se mantenían al margen, temerosas del poder de la Iglesia y los secretos que ésta resguardaba. Pero el horror no terminó ahí. A través de un testimonio valiente de uno de los pocos sobrevivientes, un joven que logró escapar de aquel infierno, se destapó la brutalidad de las prácticas ocultas. Rituales que invocaban a un ancestro místico, supuestamente para garantizar protección divina sobre sus nefastos actos. La palabra milagro se había convertido en un manto para encubrir la verdad, mientras el obispo y las autoridades locales ofrecían su complicidad en un esquema que desbordaba sus peores imaginaciones. A medida que la red de complicidad se desenvuelve, queda claro que el convento de Santa Clara no operaba solo. Documentos revelan conexiones con otras instituciones y un entramado de crímenes más grandes, llevando la búsqueda de la verdad a un territorio palpitante de miedo e indignación. Las revelaciones se acumulan y cada nuevo descubrimiento deja a la comunidad y al mundo preguntándose: ¿cuánto más se ha ocultado en el nombre de la fe? Con restos humanos hallados en el terreno del convento, la pregunta persiste: ¿qué es lo que realmente ocurrió en Santa Clara? En la penumbra de la historia quedó grabada una advertencia escalofriante. Algunos ancestros nunca mueren y sus secretos perduran para siempre. En el siguiente capítulo desentrañaremos la realidad perturbadora que se oculta tras la fachada de una institución venerada, mientras nos adentramos más en los oscuros secretos de la línea Fenmore. En la penumbra del convento de Santa Clara, la atmósfera se espesa con cada secreto revelado. Apenas habían pasado unos días desde el hallazgo de restos humanos, y la calma aparente comienza a quebrarse. Los murmullos entre los habitantes del pueblo crecen, llenos de terror y dudas. A medida que la verdad se despliega, un nuevo documento sale a la luz. Un manuscrito viejo, encontrado entre las pertenencias de una novicia que se había marchado años atrás. Su caligrafía temblorosa contaba una historia aterradora. Aún el silencio tiene voz, comienza. Los gritos de aquellos que desaparecen resonarán por siempre en mis sueños. Luché contra la oscuridad, pero muchos caen sin que nadie lo note. La carta detalla rituales oscuros llevados a cabo cada primavera, donde las novicias manipuladas y asustadas
eran forzadas a ofrecer algo más que oraciones. Eran sacrificios, sacrificios a un espíritu antiguo, un ente que, según la Madre Superiora, aseguraría la prosperidad del convento. La imagen de los rostros pálidos de los niños desaparecidos ahora se presenta bajo una luz horrenda. Mientras el pueblo se agita, los responsables se agazapan, preparados para ocultar cada prueba. La policía, influenciada por la Iglesia, comienza a ignorar a quienes preguntan. Algunos tocan el tema, pero otros cierran la boca. No se puede hablar de esto. Se susurran unos a otros. Se sienten atrapados en un juego que no conocen. Y el miedo crece, pegajoso como la humedad del aire. Una mujer, madre de uno de los niños desaparecidos, decide actuar. Se introduce en los muros del convento, una noche. Su corazón late con fuerza. Cada paso es una lucha entre el miedo y la determinación. Al llegar a una sala oculta, encuentra velas encendidas y una extraña figura dibujada en la pared. Las sombras parecen danzar y al fondo puede escuchar una voz susurrante. ¡No!, grita, pero en ese momento una figura se vuelve. Es la Madre Superiora. Su mirada fría y profunda refleja un vacío aterrador. «Nunca deberías haber venido aquí», dice con voz grave. En medio del horror, la mujer se da cuenta de algo aún más impactante. Alrededor de la figura mística hay retratos. Cada uno representa a un niño desaparecido, incluyendo a su propio hijo. El terror la asalta. Es un culto disfrazado de caridad. Lo que comenzó como un refugio se convierte en una trampa, un lugar donde la vida es sacrificada para mantener la imagen de fe. Justo en ese instante, las luces del local titilan y las novicias, bajo un trance, entran en la sala, formadas en un círculo. La aparente calma se quiebra cuando la mujer grita y se da la vuelta. Sale corriendo por el pasillo oscuro, pero sus pasos son respondidos por el eco de risas burlonas. Silencio, luego gritos. Afuera, la comunidad observa a través de las ventanas, petrificada. No pueden ignorar más. El horror que acecha en el convento no es solo un cuento de viejas, es su realidad. Pero lo que ella descubrió se dispersa en la noche, como humo. Nadie más sabe lo que pasó adentro. La mujer desaparece entre las sombras, dejando una pregunta en el aire. ¿Cuál es el verdadero costo de la verdad? Mientras la bruma se asienta sobre el convento y el susurro de las antiguas paredes parece quebrar vida, el pueblo queda atrapado entre el miedo y la confusión. Se avecina una tormenta y la única certeza es que algunos secretos son más oscuros que la noche misma. Las luces parpadean y el aire se llena de tensión. Pero, ¿acaso el tiempo se agota? ¿Qué más se oculta tras esos muros de piedra caliza? Las respuestas se acercan. Y ni el convento ni la comunidad están preparados para lo que vendrá. La atmósfera en el convento de Santa Clara se volvía cada vez más tensa. La oscuridad no solo se colaba entre las paredes de piedra caliza, sino también en los corazones de los que alguna vez creyeron que la fe podía ser un refugio. El eco de los gritos y los murmullos del pueblo resonaba como un tambor en el fondo de la mente de cada vecino. La verdad estaba empezando a salir a la luz, y lo que se revelaba era aún más oscuro de lo que alguien podría haber imaginado. A medida que la mujer desaparecía entre sombras, la comunidad comenzó a hablar. Los rostros pálidos de los niños
se desdibujaban en sus pensamientos, pero sus recuerdos perduraban, aferrándose a la realidad. Mientras tanto, un nuevo descubrimiento asomaba en la Miwilla. Un viejo libro de registro, hallado en una biblioteca escondida del convento, oculto bajo una tabla suelta y cubierto de polvo. Las páginas, amarillentas, contenían nombres de niños, fechas y extrañas anotaciones. Selección, decía una, días de la luna llena, ritual de purificación. La inquietud creció entre quienes exterminaron sus miradas sobre cada línea. Un grupo de vecinos se reunió, sus corazones latiendo al unísono, llenos de temor y determinación. Si había algo que temer, era no actuar. El documento era la clave que podían usar para destapar la verdad, pero también representaba un riesgo enorme. Si la Madre Superiora y su séquito sabían que lo tenían. Es un sacrificio, susurró uno de ellos, con la voz temblando. Están usando a esos niños en rituales. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y amenazantes. Nadie quería admitirlo, pero cada uno sentía en sus entrañas que había algo profundamente desviado en la institución que alguna vez veneraron. Cada primavera, las notas hablaban de ceremonias, una mezcla de oraciones y algo más siniestro, como si fueran ofrendas. Un estremecimiento recorrió la sala. ¿Qué tipo de protección se aseguraban? La fe no se construye a base de sangre y sacrificios. Un murmullo creció, mezclando risas nerviosas y susurros de incredulidad. No puede ser cierto, decía una voz. Pero entre sus registros había un patrón. Las desapariciones coincidían con estas ceremonias. ¿Cuántos niños habían sido entregados al oscuro ente en nombre de una bendición? La madrugada de un nuevo día llegó, iluminando las calles mientras el pueblo se congregaba afuera del convento. Una atmósfera densa, de impotencia y rabia, impregnaba el aire. «Estamos siendo manipulados», gritó un hombre mayor, su voz resonando con fervor. «Debemos unirnos y entrar. Necesitamos pruebas. Necesitamos actuar». De repente, en un grito desgarrador, alguien señaló la ventana del convento. Una figura apareció en el umbral y los murmullos se tornaron gritos. La Madre Superiora, con su hábito negro desgastado, miraba al pueblo con ojos que parecían conocer todos sus secretos. «¿Qué desean?», preguntó, la voz resbalando como un veneno. Fue en ese instante que un trueno retumbó, rasgando el cielo y haciendo vibrar el suelo. La figura de la Madre Superiora dio un paso hacia adelante y con un movimiento inesperado levantó una antorcha. Las llamas danzaron, encendiendo una pira que se había preparado detrás de ella. Los rostros horrorizados del pueblo reflejaban el fuego que crecían. «Esto es para proteger lo que hemos creado», gritó. Su voz resonaba en el aire como un eco de desesperación. «No den un paso más o enfrentarán el mismo destino». Sentencias de miedo se mezclaron con el aroma de la pira, liberando la tensión que había estado acumulándose en el ambiente. La comunidad se encontraba al borde de una encrucijada. Debían elegir entre el miedo a la verdad o el horror de lo desconocido. Cuando la mujer que había desaparecido apareció nuevamente, llevada por un soplo de vientos helados, su rostro estaba pálido. Chocó contra los ojos del pueblo, cargando un mensaje urgente. «Es hora de despertar». No lo entienden. Mientras los murmullos aumentaban, una revelación escalofriante surgió de sus labios, transformando todo. No están solos. Hay más como ellos aquí y en otros lugares. El pueblo,
Paralizado, sintió cómo la historia se oscurecía. ¿Cuántos secretos más estaban ocultos? La isla de la fe que habían conocido estaba a punto de sumergirse en una tormenta de revelaciones. Una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué saldría de las sombras y los ecos de un tiempo que parece nunca haber terminado? El pueblo de Santa Clara estaba al borde del colapso emocional. Ignorantes de lo que sucedía en el convento, miraban a la figura de la Madre Superiora con una mezcla de miedo y rabia. Pero lo que ninguno de ellos sospechaba era que el verdadero horror estaba a punto de salir a la luz. La mujer que había regresado del abismo del convento, su rostro pálido y cargado de desesperación, se hizo el centro de atención. «¡No lo entienden!», volvió a gritar, sus manos temblorosas gesticulando en un intento de obtener respuestas. Muchos más han desaparecido. Hay algo aún más oscuro detrás de esto. La multitud, que antes dudaba, ahora sentía el escalofrío del miedo recorriendo sus espaldas. Mientras la luz del día empezaba a apagarse, una nueva figura emergió de la penumbra de los muros del convento. Era un anciano, conocido por ser el historiador del pueblo, con un pequeño paquete apretado contra su pecho. «Escuchen», dijo, su voz temblorosa cortando el susurro de la gente. Se acercó a la mujer y le entregó el paquete. Lo encontré entre las viejas pertenencias de un niño desaparecido. La mujer lo abrió con parsimonia. Las hojas del antiguo diario crujieron entre sus dedos. «Esto es un diario», susurró, su voz apenas un hilo. Los ojos del pueblo se llenaron de curiosidad mientras ella comenzaba a leer en voz alta. Primavera de 1901. La Madre Superiora nos dijo que estábamos protegidos por un ancestro, pero diría que hay algo más. Niños que desaparecen nunca son mencionados. Nos advierten de las vísperas. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y amenazantes. La multitud comenzó a murmurar. Los rostros se tornaron pálidos al escuchar los fragmentos de un ritual que ni siquiera sabían que existía. Había menciones a ceremonias bajo la luna llena, ofrendas de sangre y, lo más aterrador, cuerpos escondidos en el bosque detrás del convento. La atmósfera cambió al instante. La fe que antes brindaba consuelo ahora parecía un velo, tapando un abismo insondable. «No lo puedo creer», murmuró alguien entre la multitud. «¿Qué han hecho con nosotros?». Con el rayo de la revelación iluminando sus corazones, el pueblo sintió como el miedo se transformaba en acción. «Debemos investigar», gritó un hombre, apoyándose en el diario. «No podemos dejar que esto continúe. Necesitamos más pruebas. Necesitamos parar esta locura». Pero justo cuando la gente se movía, resolviendo en sus mentes a quién acudirían o qué buscarían, el fulgor de un fuego estalló por detrás de ellos. La pira que la Madre Superiora había encendido un momento atrás crepitaba, enviando llamas al aire. «¡Retrocedan!», gritó la mujer aterrorizada. «Es una trampa». Las llamas iluminaban los rostros horrorizados, mientras los más atrevidos intentaban salvar lo que podían del fuego. Pero no hubo tiempo. Una puerta del convento se abrió de golpe, revelando a novicias con miradas en blanco, moviéndose como de los que quedaban fijos en el fuego, iluminados por la luz de las llamas. Comenzaron a descubrir algo aún más inquietante. Las muñecas de las novicias parecían estar atadas con cordones oscuros, y entre sus manos llevaban objetos que parecían pertenencias de los niños desaparecidos. «¡Deténganse!», gritó el anciano, pero su voz no logró penetrar el grito de terror que recorría el aire.
Sacrificios es todo lo que quieren. La multitud, paralizada, contemplaba la escena infernal que se desarrollaba ante sus ojos. Cuando la boca de la pira devoraba el aire, el anciano cayó de rodillas sosteniendo su sombrero, y en ese instante la mujer se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su hijo, estaba batallando por todos los otros, la comunidad entera atrapada en un oscuro secreto. ¿Cuántos más habrían pagado el precio? A medida que el fuego se alzaba, las sombras de los niños perdidos parecían danzar entre las llamas, recordando a todos que la verdad era más aterradora que la ficción. La revelación sumergió lentamente al pueblo en un abismo de incertidumbre. ¿Qué otros secretos estaba escondiendo el convento de Santa Clara? Con el aire denso de humo y temor, quedó claro: el verdadero horror apenas comenzaba. La atmósfera en el pueblo de Santa Clara se volvió insostenible. El miedo rebotaba entre las casas y llenaba cada rincón de la plaza central. La figura de la Madre Superiora, rodeada por ese fuego dantesco, se mantuvo firme como una sombra oscura contra la luz del crepúsculo. La multitud retrocedió instintivamente, temerosos de que la locura de la que hablaba la mujer se hiciera carne en ellos. Pero fue en ese momento, justo cuando la tensión alcanzó su límite, que un grito desgarrador emergió entre la multitud. Era una joven, la hermana de uno de los niños desaparecidos. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y angustia. «Ella tiene a mi hermano. Él no está muerto. Él está atrapado ahí dentro». Con cada palabra, su voz se ahogaba más, como si la desesperación la consumiera. El pueblo estaba en shock. Nadie sabía qué hacer. La voz de la Madre Superiora se alzó nuevamente, cortante y autoritaria. «Basta, no digas más». En ese instante crucial, un anciano del pueblo, conocido por su sabiduría, avanzó hacia la multitud, su expresión serena. «La verdad no puede permanecer oculta», murmuró. «Debemos enfrentar esto juntos. Necesitamos pruebas que salven a los que aún queden». La voz del hombre, aunque tranquila, resonó en cada corazón como un rayo de esperanza. Mientras hablaba, tocó suavemente un libro arrugado que llevaba consigo, un registro que había estado guardando durante años. Este es un diario», dijo, viendo cómo todos se acercaban con curiosidad. «Lo encontré en una vieja biblioteca del pueblo. Pertenecía a una novicia que desapareció hace décadas. Sus palabras pueden ser la clave». Abriendo el libro, empezó a leer en voz alta. Las palabras se deslizaron como sombras por el aire. «Cada primavera». Nos decían que era necesario realizar un ritual para proteger el convento y al pueblo. Se seleccionaban a niños. El horror se apoderó de la multitud. «¿Niños? ¿Para qué?», preguntó alguien en un susurro tembloroso. La atmósfera estaba pesada, el aire denso. El anciano continuó: «Los sacrificios, esos niños eran ofrecidos al ancestro, una figura oscura que, según la Madre Superiora, aseguraba su salvación y fortuna. Pero los sacrificios no terminaban ahí. Sus cuerpos eran usados para experimentos, para la ciencia». Gasps de incredulidad llenaron el espacio entre los presentes. La idea de que lo que una vez fue un lugar de fe y refugio, ahora se había convertido en un verdadero horror, le quitó la respiración a más de uno. El anciano tragó saliva y prosiguió: «Los poderes de la Iglesia estaban involucrados.
encubriendo estos actos a cambio de silencio y obediencia. Hay conexiones más allá de este lugar, más allá de esta comunidad. De repente, una explosión de fuego iluminó el convento aún más intensamente, llamas altas y danzantes que parecían estar alimentadas por algún fuego interno del mismo horror. La multitud dio un paso atrás, pero ya era tarde. Las puertas del convento se abrieron de par en par y, colándose entre las llamas, una figura emergió, envuelta en un hábito oscuro, con la mirada fija y aterradora. Era la Madre Superiora. «No pueden detener lo que ya ha comenzado», gritó, mientras el fuego chisporroteaba a su alrededor. «No hay forma de escapar». En su mano sostenía algo que brillaba con la luz del fuego. «No se atrevan a entrar. Esto es solo el comienzo». En un giro de locura, que el grupo de novicias entró al recinto, sus rostros vacíos, como marionetas. «Ellas están aquí para proteger lo que hemos creado. Son parte de nuestra voluntad». La multitud se paralizó, aterrorizada. En ese momento, todos sintieron que el suelo temblaba bajo sus pies. Y de pronto, un grito desgarrador resonó desde dentro del convento. Era la voz del niño desaparecido de la madre que había gritado antes. «¡Ayuda! ¡Mamá, estoy aquí!». La atmósfera estalló en un caos absoluto. La gente empezó a empujar y gritar, pero el anciano mantuvo su mano en alto tratando de recuperar el control. «No nos dejemos llevar por el miedo, debemos salvarlo, y la verdad saldrá a la luz». Pero en ese momento, todo quedó en suspenso. Las llamas estaban allí, pero algo más oscuro se movía por los pasillos del convento. El anciano miró hacia los muros de piedra caliza, que parecían susurrar. «La verdad es más aterradora de lo que creímos. ¿Qué más nos espera en esta noche de revelaciones?». La pregunta colgó en el aire como una sombra, mientras el pueblo observaba el convento, preguntándose: ¿qué otro secreto oculto está a punto de salir de la oscuridad? El pueblo de Santa Clara estaba atrapado en un torbellino de emociones, cada uno luchando con el horror que se desplegaba ante ellos. La figura de la Madre Superiora, rodeada de llamas mientras gritaba palabras de advertencia, era un espectáculo que congelaba la sangre. «No pueden detener lo que ya ha comenzado», resonaba en sus mentes una y otra vez. La tensión se palpaba en el aire. La joven hermana, que había gritado por su hermano, se dejó caer de rodillas, la desesperación en su rostro reflejando el dolor de un puñado de corazones que latían al unísono, deseando encontrar a quienes habían perdido. El anciano que sostenía el diario continuaba leyendo. Su voz temblorosa aumentaba el pánico, mientras relatos escalofriantes llenaban el aire. Primavera de 1902. Las condiciones climáticas propician el sacrificio. Mientras las palabras se deslizaban como sombras por el aire, algo fuerte sacudió el convento. Un estruendo se hizo eco de los muros de piedra caliza, que temblaban como si respondieran a un llamado ancestral. La multitud miró atónita, sintiendo que toda la verdad del convento comenzaba a resquebrajarse. De repente, la puerta principal se cerró con un estruendo, ahogando los gritos de la gente y sepultando los alaridos de la Madre Superiora. El grito de la madre resonó: «Mi hijo», mientras la gente caía en un estado de pánico. Algunos buscaban una salida, otros intentaban acercarse a la figura en llamas, pero la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. El anciano, sintiendo la urgencia y el horror del momento, comenzó a hablar más fuerte. «No podemos rendirnos. Debemos entrar».
Lo que hay aquí puede ser más oscuro que nuestra imaginación. De pronto, sintió que el diario temblaba entre sus manos, como si los nombres y secretos impresos en sus páginas pidieran salir. Y justo cuando el anciano decidió avanzar hacia el convento, un grupo de hombres y mujeres que habían estado al margen se unieron de repente, moviéndose hacia la puerta principal. Eran figuras familiares, representantes de la iglesia local y conocidos en la comunidad. Personas que habían estado en silencio, mientras las desapariciones se acumulaban. ¡Deténganse!, gritó uno de ellos, un hombre de voz profunda y autoritaria. No deben ingresar. Ellos no tienen nada que ver con esta situación. La Madre Superiora es un pilar de nuestra comunidad. Palabras de encubrimiento en lugar de protección. Horror reflejado en los rostros de la multitud. Pero era demasiado tarde. La verdad se había desbordado como un torrente. Una mujer, con voz firme, sacó a relucir un viejo recuerdo. Escuché historias de un formulario de la diócesis, un registro de los niños, de aquellos que desaparecieron tras ceremonias. Hay documentos. Están en la oficina del abogado. El temor la sumergió. Mientras hablaba, otros comenzaron a murmurar entre ellos, agolpándose para estar más cerca. En medio de toda esta confusión, nuevamente el anciano comenzó a leer en voz alta desde el diario. La mayoría de los niños desaparecidos eran tomados durante el ritual de purificación, la promesa de un nuevo comienzo. Para la comunidad, necesitamos ofrecer. Su voz se apagó ante lo insensato de las palabras. Al mencionar la palabra oferta, su corazón se encogió. Escucharon un grito, lejano pero nítido, que llegó desde el interior del convento. Las novicias, con rostros en blanco y ojos vacíos, comenzaron a girar alrededor de la pira en un movimiento sincronizado, como si fueran marionetas de un poder aún mayor que el de la Madre Superiora. La multitud miró detenidamente. Se dieron cuenta de que algo más se estaban escondiendo. Algo más que simples rituales. Algo antinatural. En ese instante, las llamas de la pira ardieron con una intensidad que reveló una forma extraña detrás de la luz. Era como si la sombra misma del convento cobrara vida, tomando forma de miles de rostros de los niños desaparecidos, reflejando la desesperación y el sufrimiento que habían soportado. El aire se congeló por un momento, y una voz susurrante resonó entre ellos. La salvación no es para todos, solo para los elegidos. La multitud palpitaba de miedo, y el anciano, sintiéndose sobrecogido, dejó caer el diario. Golpeó el suelo con un sonido sordo. ¿Es posible que estos rituales alimenten a algo más allá de su comprensión? El silencio se apoderó, y la pregunta quedó flotando en el aire, pesada como el mismo temor. La comunidad temía haber tocado algo que no podían deshacer. Extendería sus tentáculos más allá de los muros del convento, más allá de sus corazones, más allá de su fe. Con eso, el pueblo se convirtió en espectador de una tragedia que podría estar aún en su fase inicial. La verdad estaba al borde de ser desenterrada, pero ¿a qué costo? Las sombras se cernían cada vez más cerca, con la revelación de que el fuego, lejos de ser solo una forma de destrucción, podría llevar consigo aún más horror. ¿Qué serían verdaderamente esas promesas de protección? Todo podía cambiar, y el pueblo apenas empezaba a entender el verdadero significado del sacrificio.
La atmósfera en Santa Clara se volvió un caos absoluto. La Madre Superiora, rodeada de llamas y sombras, alzó su mano y dejó caer un objeto brillante. Fue como una señal. Las novicias, con miradas vacías, comenzaron a murmurar un cántico bajo, resonando en el aire como ecos de antiguas promesas. Era el momento de la verdad. El anciano, con su diario en la mano, abrió los ojos como platos. «Escuchad», gritó, «esto no es solo un ritual de sacrificio. Es una invocación, una llamada a un ancestro oscuro». Alzó la voz mientras la multitud se agolpaba a su alrededor, el miedo y la curiosidad reflejados en sus rostros. «Cada niño ofrecido alimenta algo dentro de estas paredes», continuó. «No solo se pierden, se convierten en parte de algo mucho más grande». Las palabras se sintieron como un golpe en el estómago para todos. En ese instante, el pánico empezó a calar hondo. La comunidad observaba con incredulidad. ¿Cómo podían haber estado ciegos ante tanto horror? Las miradas se entrelazaban, algunas llenas de resentimiento, otras de miedo. ¿Quién había permitido todo esto? La compasión se tornó en rabia. Los murmullos comenzaron a levantarse como una ola. Una mujer con ojos rojos de tanto llorar gritó. Y aquellos que intentaron hablar acabaron silenciados. Sus palabras desgarraron el aire. La sombra de la complicidad pesaba sobre todos. De repente, el anciano encontró un pasaje en el diario y leyó en voz alta. «Los que cuestionan la autoridad de la Madre Superiora enfrentan la tisis. Desaparecen como humo en el viento». Las voces de la multitud estallaron. «Es hora de poner fin a esto. ¡No más silencio!», gritó un joven con ira acumulada. Pero entre el ruido, la Madre Superiora levantó su voz, frívola y escalofriante. «¿Creéis que podéis desafiar lo que he construido? ¿Destruir el legado de los que vinieron antes?». El aire se volvió pesado, pero la verdad ahora brillaba como un faro. «Los documentos», recordó un hombre del fondo. «En la oficina del abogado, los registros de las desapariciones. Debemos encontrarlos». La multitud se volvió a mirar. Había un plan, pero antes de que pudieran moverse, una estela de sombra se formó delante de ellos. Era un grupo de hombres y mujeres, figuras familiares que antes habían permanecido en silencio. «Deteneos, esto no es asunto vuestro», gritaron. Eran los representantes del clero local, los mismos que habían ignorado las desapariciones. Su presencia erguida y amenazante cortaba el aire como un cuchillo. La gente se agrupó, sintiendo que estaban ante un poder mayor. Sin embargo, la voz del anciano resonó con firmeza. «Vuestra complicidad no queda en el olvido. Sabemos quiénes son y qué han hecho». Sus palabras despertaron un murmullo de aprobación, pero al mismo tiempo un profundo terror. Las llamas crepitaron, revelando rostros de niños desaparecidos danzando en las sombras. «Ellos no son solo fantasmas, son parte de esto», gritó una voz del pueblo. En un instante, el fuego iluminó el horror de muchas almas atrapadas, y el aire se volvió irrespirable de desesperación. La Madre Superiora, viendo cómo el control se le escapaba, dio un paso al frente. «Haré lo que sea necesario para proteger esta obra», advirtió. Su mirada fría congeló a algunos, mientras otros se llenaban de valor. La multitud, desbordada, sintió que la hora de actuar había llegado. En medio de todo esto, el joven que había hablado se lanzó hacia adelante, empujando a la turba.
Vamos, no podemos dejar que esto acabe aquí. Por cada niño que desapareció, debemos luchar. Por cada niño que aún esté viviendo en sombras. Las palabras del joven resonaron en cada corazón, y la comunidad, unida, se movió. Golpearon las puertas del convento con fuerza. Gritos de desesperación y valentía se unieron, como si el mismo aire clamara por justicia. Pero justo cuando las puertas cedieron, el miedo se transformó. Silencio. Y fue entonces que avistaron documentos esparcidos por el suelo. Cada hoja una historia de abuso. Cada nombre una vida truncada. Todo estaban en riesgo, pero no estaban solos. Sabían que el eco de sus voces iba a romper el silencio que había atormentado el convento por años. A medida que la luz del amanecer empezaba a cernirse sobre la comunidad, el pueblo dio pasos decididos dentro del convento. Pero en el fondo de todos flotaba la misma pregunta, una inquietud que empezaba a tambalear entre sus corazones. ¿Qué más secretos estaban por salir a la luz? Un viento helado recorrió el convento, dejando claro que la batalla no había terminado. La verdad, aunque liberadora, traía consigo un poder que nadie podía imaginar. No era solo el final de un capítulo, sino el comienzo de una nueva incertidumbre. Así que aquí está el llamado. No te quedes callado. ¿Vas a dejar que otros sufran en la oscuridad? La verdad es tu arma. Actúa, habla, nunca mires atrás.